El proyecto moderno siempre se nos presentó como ese gran movimiento filosófico que superó la superstición religiosa por un pensamiento racional y científico. Pero en realidad, toda esta nueva visión de la tecnología, de la que hablamos en la primera parte, tiene sus raíces en relatos religiosos y espirituales, y más que una negación de ellos, los mitos del cristianismo y del espíritu medieval ejercieron una gran influencia en la visión de la ciencia y de la tecnología que tuvieron los pensadores modernos. El proyecto tecnológico de nuestra civilización está estrechamente relacionado con el pensamiento cristiano de la Edad Media, especialmente con la doctrina de la caída y del pecado original. Según la doctrina de la caída, Adán fue creado a semejanza de Dios, y luego Eva fue creada a partir de la costilla de Adán. De manera que al inicio de este relato, Adán y Eva vivían en el jardín del Edén, un paraíso donde vivían en un estado de inocencia y armonía, en un contexto de abundancia donde tenían toda a su disposición y sin necesidad de hacer ningún esfuerzo especial ni trabajo pesado. Y por sobre todo, en el jardín del Edén, Adán y Eva estaban en una relación y cercanía directa con Dios. Pero había una prohibición especial por parte de Dios. Su creación no tenía permitido comer del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Pero es entonces cuando llega el momento en que la serpiente tienta a Adán y Eva para que comieran de ese fruto del conocimiento. Es importante recalcar la forma en la que fueron convencidos. La serpiente les dijo que si lo hacían, ellos se iban a convertir en dioses. Es justamente ante esta tentación de parecerse a Dios que los humanos se dejaron llevar por esa tentación. Y es en ese momento en que comen la manzana del conocimiento que se dan cuenta que están desnudos. Cuando Dios se da cuenta que su creación no obedeció la regla fundamental que les había impuesto, como castigo, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, y este evento marcó la caída de la humanidad del paraíso en el que se encontraba. Desde ese momento ya no tenían la abundancia del Edén que les había dado Dios. Ahora tenían que trabajar y pelear para poder sobrevivir. Fue por eso que necesitaron de la tecnología, porque como decíamos al principio, el ser humano como vino al mundo no hubiese podido sobrevivir, así que empezaron a idear herramientas y técnicas para poder subsistir por fuera del paraíso en el que antes estaban. Así, desde este relato, vemos que la tecnología aparece como consecuencia del alejamiento de Dios. En el estado de perfección en el que se encontraba el ser humano en su condición originaria, no precisaba de ninguna técnica porque Dios había puesto todo a su disposición. Pero ahora que los había castigado y expulsado del jardín del Edén, necesitaron inventar herramientas y nuevas técnicas para poder sobrevivir. Fue por eso que para el pensamiento cristiano, especialmente notorio en el caso del filósofo San Agustín, que la tecnología aparece como lo contrario a la salvación. Es el resultado de haber pecado, y es la consecuencia y castigo por alejarnos de Dios y haberlo desobedecido. Por lo que, bajo este punto de vista, ponerse a desarrollar un mundo tecnológico como el que tenemos nosotros ahora hubiese sido interpretado como darle la espalda a Dios y dejar de buscar la salvación de nuestros espíritus. Se entendería que la búsqueda por desarrollar más tecnología sería seguir en la línea de la tradición del pecado original y olvidarse de nuestra naturaleza espiritual en la que estábamos junto a Dios, para buscar un efímero placer en el mundo material, olvidando entonces a Dios, siendo entonces condenados al sufrimiento, para nunca volver al paraíso original. La forma de encontrar nuestra salvación no estaría entonces en nuestra capacidad de desarrollar tecnología, sino todo lo contrario. Nuestro aspecto divino estaría en nuestra naturaleza espiritual, completamente separada del mundo material, que fue la consecuencia de la caída, por lo que la forma de volver a la felicidad original del Edén es rechazando los placeres de este mundo. Solo la gracia y el ascetismo nos podrían acercar a Dios de nuevo, siendo Cristo el ejemplo de vida a seguir para cualquiera que busque la redención del ser humano por haber pecado. Esta visión espiritual de la historia de la condición humana predominó durante varios siglos en el pensamiento religioso medieval, de modo que la tecnología estuvo limitada en gran parte por el relato de la caída. Pero fue entonces cuando empezó un proceso de transformación que cambió esta idea de manera radical. Con la llegada de varios avances tecnológicos y nuevos intereses de poder, la mentalidad medieval se fue transformando, de manera que el ser humano empezaría a pensarse no ya como parte de la naturaleza, sino como su dueño. Durante el gobierno de Carlomagno se impuso la idea que empezó a identificar la tecnología con fines espirituales. Los avances técnicos que se estaban desarrollando en la época carolingia necesitaron una justificación filosófica en la que la tecnología estuviera revestida con fines espirituales, un rol del que principalmente se encargó Juan Escoto Erígena, el filósofo de la corte de Carlomagno. Erígena introdujo entonces una idea que iba en contra de la tradición del pensamiento medieval sobre la tecnología. Según el pensamiento cristiano, la humanidad había sido creada a imagen y semejanza de Dios, pero nuestro cuerpo y la realidad terrenal son el resultado de nuestra traición a Dios por haber pecado y por tanto haber sido expulsados del paraíso, por lo que negar nuestro cuerpo sería un medio para acercarnos a nuestra naturaleza espiritual. Sería necesario abandonar el cuerpo y la materia para poder seguir el camino de la salvación. Pero para esta nueva tradición de pensamiento, representada en Juan Escoto Erígena, esta visión cambió completamente.
Este filósofo introdujo la idea de que nuestra naturaleza espiritual y racional en realidad están conectadas con nuestro cuerpo y con nuestros sentidos. Esta idea implicaba que nuestro cuerpo y la materia también son de naturaleza espiritual, y fue desde esta nueva perspectiva que Erígenes empezó a relacionar la tecnología con la trascendencia. A diferencia de la versión de San Agustín, se empezó a establecer la idea de que la técnica era parte del ser humano incluso antes de la caída del paraíso. Por lo que más bien el desarrollo de la tecnología no nos alejaría, sino que nos acercaría a nuestro camino de redención y de vuelta al paraíso edénico, para poder restaurar la perfección humana cuando estaba junto a Dios. Esto había cambiado completamente el paradigma. En vez de ser producto del castigo de Dios y de la expulsión del paraíso, la tecnología en realidad ya era parte de ese paraíso en el que nos encontrábamos. Fue bajo esta nueva visión del mundo que se abrió todo un campo de posibilidades que estarían totalmente errados y alejados de Dios desde la perspectiva agustiniana. La tecnología, ahora identificada con la trascendencia, la salvación humana y la posibilidad de la redención y recuperación de la perfección originaria del paraíso, encontró una nueva legitimación para su propio desarrollo instrumental. Este nuevo relato marcó profundamente los próximos siglos a muchos movimientos y personajes históricos. Por ejemplo, a la nueva tradición milenarista, que basada en el libro de la revelación de la Biblia, creyeron en la próxima llegada de Cristo para establecer un nuevo milenio en la tierra, donde la humanidad pueda volver a su estado original en el paraíso, recuperar la perfección que tenían Adán y Eva cuando estaban en el jardín del Edén previo a comer del fruto prohibido. Pero la gran diferencia era que ahora ese estado de perfección iba a ser alcanzado en la tierra y durante la vida misma, algo que hasta ese momento no se pensaba posible. Un ejemplo claro de la influencia de este nuevo paradigma fue el caso de Cristóbal Colón, un personaje que, aunque se haya presentado como un superador de las supersticiones de su época, con una nueva mentalidad científica, racional y moderna, en realidad era alguien que estaba convencido de su papel en la vuelta de la humanidad al paraíso perdido. Para cuando Colón tuvo el viaje en el que llegó a América, estaba convencido de que estaba guiado por una profecía divina y que las invenciones tecnológicas de su época estaban conectadas con el hecho de que se aproximaba el fin del viejo mundo, identificando en el nuevo mundo un paraíso terrenal, en el que por fin se iba a poder conseguir una nueva perfección edénica, una visión que estaba profundamente marcada por la tradición milenarista. Esto, por mencionar solo algún que otro ejemplo, pero fueron muchos los eventos de la historia que fueron marcados por el paradigma de Juan Escoto Erígena. Tanto es así que esta base de pensamiento siguió moldeando el espíritu de Occidente incluso después del período medieval. Normalmente asociamos la modernidad con un proceso de secularización, es decir, de pérdida de importancia de la religión en los asuntos humanos. Pero en realidad el relato religioso de la Europa medieval nunca desapareció, sino que se transformó y se adaptó al gran proyecto tecnológico de la modernidad mencionado en la primera parte. Ya sea de forma consciente o inconsciente, la mayoría de los científicos, detrás de los grandes proyectos tecnológicos de los últimos siglos hasta el presente, estuvieron dominados por un profundo sentimiento religioso, marcados también por esa caída de la humanidad del paraíso perdido, y por consiguiente en la búsqueda de restablecer el cielo en la tierra y eventualmente convertirnos en dioses. Por ejemplo, el objetivo de Francis Bacon era redimir al hombre de su pecado original y restituir su poder antes de la caída. Un retorno al estado de Adán anterior a la caída, un estado de contacto puro y sin pecado con la naturaleza y el conocimiento de sus poderes. Un progreso que le devolviera a Adán. Y fue esta mentalidad de Francis Bacon la que precisamente estaba emergiendo en la modernidad, donde la tecnología se irá identificando con la trascendencia. El sentimiento religioso, trasladado a la ciencia y la tecnología, estuvo presente en muchas de las figuras más influyentes de la modernidad, como pudo haber sido el caso de Kepler, Faraday, Newton o Comte, por solo nombrar unos pocos. Desde entonces, los grandes proyectos tecnológicos de nuestra civilización han estado revestidos por esta concepción, algo que podemos ver muy claramente reflejado en los principales proyectos de la civilización, impulsados por las élites y aceptados de forma pasiva en muchos casos. Cada uno de estos proyectos tiene sus profetas que anuncian el futuro paraíso de la humanidad, una vez que estas tecnologías de la trascendencia lleguen a su punto más desarrollado. La inteligencia artificial, como una búsqueda por alcanzar un grado de perfección a la que la inteligencia humana no podría llegar nunca de forma natural, no es solo un deseo de poder y de ganancia económica. No solo se defiende que va a ser un medio para solucionar todos nuestros problemas y de hacernos vivir cada vez mejor. Es también un proyecto religioso que busca superar las limitaciones humanas y trascender nuestra condición a través de una inteligencia que Dios no había concebido originariamente. Como lo habría dicho Friedkin, creo que nuestra misión es crear inteligencia artificial, es el próximo paso en la evolución, marcando tres grandes acontecimientos en la historia del universo. El primero, la creación misma del universo. El segundo, la aparición de la vida. Y el tercero, que tendría lugar con la llegada de la inteligencia artificial. Dice Friedkin que la inteligencia artificial es una cuestión que tiene que ver con todas las cuestiones. En sentido abstracto, nada se le puede comparar. Uno se pregunta por qué Dios no lo creó. Crear una superinteligencia mucho más brillante que nosotros es algo muy parecido a lo divino.
Es la abstracción del universo físico y es el punto final en esta dirección. Si hay preguntas a las que responder, así es como se van a responder. No puede ocurrir nada de mayores consecuencias en este planeta. Sin mencionar que en esta idea de crear una máquina inteligente, o incluso como muchos de los profetas lo dicen, vida inteligente, hay una clara resonancia religiosa en la idea de que el ser humano sea quien pueda crear vida inteligente, similar al rol que tuvo Dios con el propio humano. El vuelo espacial, por ejemplo, también estuvo revestido por la religión de la tecnología. La idea de que el ser humano alcance el cielo de manera literal tuvo fuertes implicaciones metafísicas para la civilización. Como lo dijo Michael Sherry, el aeroplano fue el instrumento de vuelo, que abrió una nueva dimensión en la actividad humana. Esta poseía así una capacidad única para estimular fantasías posibles en tiempos de paz, elevar cargas mundanas, transformar el sentido humano del tiempo y del espacio, trascender la geografía, enlazar las naciones y los pueblos, liberar a la humanidad de sus límites biológicos. Volar también tenía las connotaciones de los impulsos y símbolos más profundos de la mitología religiosa, y en particular cristiana, nada más y nada menos que la ascensión de Cristo. En consecuencia, su logro sirvió como una metáfora poderosa para las aspiraciones celestiales, e incluso entre la gente con una mentalidad literal, como el vehículo concreto para lograrlas. Otro ejemplo es la ingeniería genética, que es este gran proyecto, posibilitando la modificación de los genes a antojo del ser humano, sino un intento de emular a Dios, jugando a ser creadores de la vida y amos de la naturaleza como si fueran cosas para modificar. Cualquier sociedad sana y conectada con la naturaleza sabría que lo único que puede salir de ahí es un desastre al desequilibrar el orden armonioso que espontáneamente surge de la evolución. Pero para la religión de la tecnología es otro medio más para nuestra trascendencia, y un paso más cerca de la perfección adánica, donde todo estaba a nuestra disposición sin hacer ningún esfuerzo. El genetista Anderson, convencido del papel divino que tiene la ingeniería genética, decía que la Tierra no necesita más humanos, sin embargo, quizá necesite humanos mejores, humanos que sean más resistentes a las enfermedades, genéticamente superiores, más inteligentes, comprensivos, mejor adaptados moral y espiritualmente y capaces de enfrentarse a su entorno. Con nuestro conocimiento sobre la microesfera humana, que aumenta con rapidez, y la tecnología en desarrollo, nos situamos en la posición de mejorar nuestra progenie. Viendo además que una interpretación cualitativa de la orden de dominar la Tierra parece autorizarnos, y quizá de forma más rotunda, pues es una orden, obligarnos, a cambiar la creación mejorándola. En el pasado, nos hemos dedicado a cambiar el entorno para la mejora humana. Hoy en día, tenemos poderes enormes para iniciar un nuevo diseño del tipo de ser humano que queremos en la Tierra. En estos comentarios se ve bien reflejado el desprecio a la condición humana y la búsqueda de la tecnología no solo como una forma para vivir mejor, sino como toda una tecnología de la trascendencia que nos va a elevar espiritualmente. Actualmente, ya sea la búsqueda de colonizar otros planetas, el intento de crear una inteligencia artificial superior, la ingeniería genética o la idea de la singularidad tecnológica, son claros ejemplos de cómo se piensa que la tecnología no solo tiene el rol de hacernos vivir mejor, sino que además, y más profundamente, está el anhelo de trascender nuestras limitaciones físicas y de restaurar la perfección perdida del Edén donde todo era perfecto. Todos estos grandes proyectos tienen el trasfondo de una cultura obsesionada con escapar de nuestra condición y volver a un estado de perfección perdido, tal como se relataban las narraciones bíblicas. Y así, como con cualquier otra religión, los profetas de la tecnología anuncian el paraíso que ya está por venir en cuanto la humanidad pueda seguir consumando el avance de la técnica o la tecnología. El ingeniero Etzler, en el año 1886, ya prometía una utopía basada en la tecnología, anunciando que llegaría un paraíso al alcance de todos los hombres, sin trabajo y por medio de la fuerza de la naturaleza de las máquinas. Un profeta que hace casi 200 años prometió lo mismo que está diciendo la nueva élite de tecnócratas, representantes de esta ideología y erigidos como los nuevos profetas de esta religión de la tecnología, como Ray Kurzweil, quien promete un futuro donde la humanidad logre todo tipo de avances como una inteligencia artificial muy superior a la humana, insistiendo además en la posibilidad de que se pueda crear conciencia, además de conseguir frenar el envejecimiento para eventualmente conseguir la inmortalidad, y además conseguir la singularidad donde el humano y la máquina estén completamente conectados. O Elon Musk, quien busca crear interfaces que conecten al ser humano con la máquina. Está también su proyecto de colonizar Marte o sus autos eléctricos, todos proyectos de un tecnócrata comprometido con la religión de la tecnología. Mark Zuckerberg, quien dice que los problemas de la comprensión y de la comunicación humana se van a solucionar una vez que se establezcan las redes sociales y la conexión digital por todo el mundo. Una idea similar a la de Negroponte, con su lema, una laptop por niño, como soluciona muchos de los problemas que existen, prometiendo un futuro donde todo sería mejor gracias al acceso a la tecnología. Y esto por solo nombrar a algunos de los más conocidos de ellos, pero esta es la religión que están promulgando las élites en este tiempo. Todos ellos prometen un paraíso donde todo va a ser solucionado gracias al avance técnico. Especialmente notorio en lo que Eric Sadin llamó siliconismo, la ideología propagada y establecida por Silicon Valley, donde una mejora continua de la tecnología y de los algoritmos va a ser capaz de captar más y más de nuestros datos para poder dirigir la vida de manera cada vez más perfeccionada.
En la profecía tecnológica de todos estos feligreses se puede ver claramente lo que Jacques Ellul dijo el siglo pasado sobre cómo la ideología de la técnica la transforma de razón última implícita e inconfesada en situación de razón explícita y confesada. La idea de que vamos a poder trascender la condición humana a través de la tecnología se convirtió en la religión de la época, aunque con un lenguaje más secularizado, es decir, sin hacer referencias explícitas a Dios. Ese mismo sentimiento religioso está presente en toda la sociedad globalizada de hoy, donde no solo se espera que la tecnología nos brinde comodidad y bienestar, sino que además se espera conseguir una auténtica liberación, donde estemos cada vez menos limitados por nuestros condicionamientos y limitaciones biológicas. El objetivo del gran proyecto que empezó la modernidad y que sigue hasta ahora es el desprendimiento de lo que nos hace humanos, un alejamiento de la naturaleza desde la cual evolucionamos para soñar en un mundo perfecto donde no existan las enfermedades ni la muerte, donde la inteligencia humana sea ampliamente superada por las máquinas y donde se pueda alcanzar a colonizar la mayor cantidad de lugares posibles del universo. El hecho de que la tecnología en nuestro mundo no está realmente preocupada por la necesidad de la gente en general y las preocupaciones que están atravesando nuestro mundo actual no se debe solo a los intereses políticos y económicos en sus búsquedas de poder y capital. En una razón más profunda, la tecnología no se acerca a las necesidades humanas porque en realidad ese no es su verdadero objetivo. La preocupación tecnológica de nuestra civilización no está dirigida a las necesidades de los mortales, sino a esa anhelada trascendencia de escapar de la condición humana y de todos sus límites. De manera que mientras que el planeta está siendo saqueado y destruido, mientras el malestar global no para de aumentar, los profetas de la religión de la tecnología nos dicen que lo importante es lo que va a venir después, que vamos a poder colonizar otros planetas, que las máquinas inteligentes van a encontrar soluciones para todo y que eventualmente vamos a ser inmortales. Esta visión del mundo ha ido evolucionando e imponiéndose en todos lados como la religión oficial, a través de siglos de colonialismo y por la violencia de los estados en sus primeras versiones y actualmente reforzado por todo tipo de relatos, publicidades, la educación y los medios de comunicación. Las clases dominantes han establecido y propagado esta visión de la tecnología en beneficio de sus propios intereses. La religión de la tecnología se impuso en el actual mundo globalizado como la filosofía de la época, la idea de que el desarrollo tecnológico es lo más importante, dejando completamente a un lado los costos humanos y sociales. La idea es aceptada de manera implícita en nuestra sociedad, y de la misma manera que muchas religiones consideran herejes a quienes dudan de ellas, cualquier cuestionamiento a la religión de la tecnología se rechaza como irracional, cuestionando a cualquiera que ponga en duda la fe en el progreso. Disfrazada de discurso liberador, esta nueva religión garantiza creyentes fieles en todo el mundo, dispuestos a renunciar a su pensamiento crítico y a asumir la tecnología como el medio absoluto para la liberación. A lo largo de la historia, el ser humano siempre encontró algún mito, religión o relato para sentirse más seguro y dar explicaciones a su experiencia. Eso en sí mismo no es que sea malo, el gran problema es que los poderes dominantes de cada época usan esta necesidad humana a su favor para proponer e imponer el tipo de relatos que sean beneficiosos para mantener su poder y que la gente pueda asumir más fácilmente su posición dentro del sistema, sin importar cualquier posible consecuencia. En el mundo actual, la religión de la tecnología está causando un estilo de vida absurdo, vacío e inhumano, además de poner en peligro la propia supervivencia del planeta y de todos sus seres, o incluso de nuestra propia especie. Aunque la tecnología tiene un lugar tan importante hoy para nuestra civilización, es un sistema de creencias relativamente nuevo en la historia, y que solo beneficia a una minoría de tecnócratas y élites, en general a la nueva clase dominante de esta época. Así que cualquier verdadera búsqueda o preocupación por el bienestar y la libertad humana tendrían que negar esta religión del poder. En el video anterior llegó a haber un par de comentarios que decían que era imposible vivir sin trabajar o cuestionando justamente la idea de que era imposible organizar una sociedad sin trabajo. Pero claro, no entendieron que yo en ningún momento estaba cuestionando al trabajo en sí mismo, sino a la ideología del trabajo. O sea, todo el sistema de creencias que mantiene a nuestra sociedad, pero que no son universales, sino que son justamente producto de un contexto histórico y de relaciones de poder. O sea que el problema no es el trabajo en sí mismo, sino la manera en la que se transmitió de forma jerárquica, de arriba hacia abajo, un sistema, una ideología para mantenernos en un estado de servidumbre. Acá pasa exactamente lo mismo, el problema no es que sea la tecnología en sí misma, ni yo ni ninguno de los autores en los que me fui basando para hacer este video se opone directamente al uso de la tecnología. El problema es la manera en la que la clase dominante está aprovechando este sistema de creencias para imponer más fácilmente un montón de tecnologías que solamente los benefician a ellos, mientras que al resto sirve para controlarnos o para mantenernos también en un estado de servidumbre. No ha habido ninguna cultura que se oponga directa y radicalmente al uso de la tecnología, todas de alguna manera han usado porque es imposible sobrevivir sin ella. El principal problema se da cuando la idea de que la tecnología lo va a solucionar todo se usa para justificar todo tipo de formas de explotación o estructuras de poder.
Bajo la idea de que la tecnología nos iba a liberar de la naturaleza y a hacernos más libres, nos convertimos en esclavos de las máquinas, teniendo vidas carentes de significado, donde el único objetivo humano se convierte en la comodidad y en el consumo. Jacques Ellul, quien fue uno de los mayores críticos de esta divinización y de la religión de la técnica, propuso una ética del no poder como respuesta. En contra del imperativo de la eficiencia y de la tecnología como la solución a todo, Jacques Ellul propuso una manera de resistir contra el sistema tecnológico resumida en la frase «puedo, pero no quiero». La fuerza de la cultura dominante nos acostumbró a la idea de que hay que sacarle provecho a todo, que todo tiene y que puede rendir más, y que la eficiencia tiene que ser la máxima posible siempre, por lo que la innovación y el avance de la tecnología constante se vuelven un imperativo civilizatorio que se nos impone. Pero el hecho de que podamos desarrollar una tecnología, de que exista la capacidad técnica para hacerla, no implica que haya que crearla necesariamente. La mayoría de las veces son el Estado y el capital los que tienen los intereses para hacerla, pero si la población estuviera unida y organizada realmente, no tendrían esa potestad de hacer e imponer las tecnologías que ellos quieren. Y en el caso de que una nueva tecnología ya esté en el mercado o insertada en el mundo, todavía tenemos la posibilidad de no usarla y rechazarla activamente como un acto de resistencia, aunque está claro que hay veces en las que directamente no tenemos libertad de elegir por meras cuestiones de sobrevivencia. Pero más allá de un planteo ético, como vimos, el proyecto tecnológico de la civilización está errado desde sus bases. El anhelo de trascender nuestra condición a través de la tecnología está directamente vinculado a las narraciones bíblicas de la época medieval, y a su vez, buena parte del espíritu de la época del medievo y el pensamiento del cristianismo estuvo directamente influenciado por la filosofía griega, especialmente por Platón, al haber establecido que el mundo material y sensible es solo una versión inferior de un mundo ideal que estaba más allá. Occidente quedó profundamente marcado por un rechazo a la vida terrenal y por una búsqueda de trascender nuestra condición de seres mortales y finitos. Justamente ese fue el sentimiento que Nietzsche identificó como una negación de la vida. Desde sus raíces, el pensamiento de la filosofía occidental estuvo marcado por un rechazo hacia el cuerpo y el mundo material en el que existimos, lo que derivó en expectativas de un mundo perfecto al que tenemos que aspirar, sea el mundo de las ideas de Platón, el más allá del cristianismo, o actualmente la singularidad tecnológica donde nos fusionemos por completo con la máquina. El anhelo que hay hoy en día por trascender sigue siendo el mismo que hay desde los orígenes, pero que el medio para alcanzar esa perfección ideal sea la tecnología es una idea bastante reciente en la historia humana. Y es por eso que todos estos proyectos están condenados a fracasar. En esta búsqueda obsesiva por trascender, por hacer un mundo más controlable y eliminar todo aspecto negativo de nuestra condición material, la civilización y el pensamiento occidental están causando una crisis ecológica y espiritual. Otro tipo de sabidurías con la que muchos pueblos por fuera de Occidente han convivido durante siglos o incluso milenios, han sabido mantener un equilibrio con los ecosistemas o haber encontrado la plenitud espiritual sin necesidad de escapar hacia ningún lado. Por ejemplo, a diferencia del pensamiento dualista de la civilización de Occidente, filosofías orientales como el Tao o el Zen reconocen la unidad como una verdad mucho más esencial. Si se ve desde esta perspectiva, ya se puede ver que en el fondo del proyecto tecnológico hay un error metafísico, pensar que somos seres separados de la naturaleza y del universo, y que por lo tanto hay que controlarlo y someterlo a nuestra voluntad, solo es posible de pensarse porque no nos damos cuenta de que no estamos separados de todo el proceso de lo que existe. Como lo dice Alan Watts, a medida que tratamos de comprender y dominar el mundo, este se aleja de nosotros. En lugar de irritarse ante esta situación, un taoísta se preguntaría por su significado. ¿Qué es aquello que se aleja cada vez que es perseguido? La respuesta es tú mismo. Los idealistas, en el sentido moral de la palabra, consideran el universo como algo diferente y separado de ellos mismos, es decir, como un sistema de objetos externos que necesita ser sometido. Los taoístas ven el mundo como algo igual o inseparable de ellos mismos. Así, Lao Tse podía decir: sin abandonar mi casa, conozco el universo entero. Pero el taoísmo no se opone a la técnica en sí misma, sino que la tecnología solo es destructiva si está en manos de personas que no comprendan que ellos y el universo son uno y el mismo proceso. Nuestra superespecialización en lo que se refiere a la atención consciente y el pensamiento lineal ha conducido al descuido o a la ignorancia de los principios básicos y ritmos de este proceso, cuyo factor principal es la polaridad. Más en el fondo, lo que busca este proyecto civilizatorio es placer sin dolor, salud sin enfermedad y vida sin muerte. No nos damos cuenta de lo absurdo que es todo esto porque estamos atrapados por ese pensamiento dualista, mientras que otras filosofías entendieron que todo eso es parte de una polaridad, no hay una sin la otra. El dolor es parte del placer, la enfermedad es parte de la salud y la muerte es parte de la vida. No se puede eliminar una sin eliminar la otra. Básicamente son parte de lo mismo. Por eso, la idea de trascender, actualmente aplicada en la religión de la tecnología, queriendo volver a ese estado adánico donde Adán y Eva vivían con Dios, es un estado de perfección ilusorio que está errado desde sus bases. No se puede eliminar solo la parte que no nos gusta de la vida sin eliminar la otra. Y es desde esta errada postura metafísica que existe un desesperado intento de escapar de nuestra condición humana y todo lo que no nos gusta de ella.
Y de esa manera, la tecnología, lejos de traer el paraíso a la Tierra, está generando cada vez más problemas de los que en realidad se resuelven. Y mientras las élites están preocupadas por conquistar otros planetas o trascender de otras maneras, la humanidad está sufriendo las consecuencias, no solo de las tecnologías y de sus impactos en los ecosistemas y en sus propios cuerpos, sino que además estamos padeciendo todo un orden estructural que se basa en la explotación y la degradación de las mayorías a costa de una élite que se sigue enriqueciendo. Como lo dijo Cynthia Cockburn, la trascendencia es un concepto desatinado. Significa huida de lo terreno y lo repetitivo, ascender por encima de lo cotidiano. Significa poner al hombre en la luna antes de alimentar y dar cobijo a los pobres del mundo. El paso revolucionario sería hacer que los hombres tuviesen los pies firmes en la tierra. Muchos de todos estos proyectos tecnológicos son negaciones de las clases dominantes de la realidad del mundo en la que vivimos. Una evasión de su responsabilidad y una fantasía escapista y narcisista donde lo más importante son sus miedos y ansiedades antes que aprender a convivir con lo que nos hace humanos y con el lugar existencial que nos tocó asumir. En el fondo de esta ideología y toda esta forma de pensar hay un desprecio por el género humano, una visión que el filósofo francés Eric Sadin llamó antihumanismo radical, claramente reflejado en la idea de que tenemos que abandonar toda nuestra capacidad de juicio propio, de reflexión y de toma de decisiones para delegárselo todo a la inteligencia artificial, reduciendo la infinita complejidad de la sensibilidad, la emoción y el pensamiento humano a una cuestión de mero cálculo que puede ser emulado e incluso superado por las máquinas. En este contexto, el ser humano se ve cada vez más degradado y menospreciado como un ser incapaz e impotente frente al poder de la tecnología. La religión de la tecnología va en contra de todo lo que significa ser humano y todo lo que eso conlleva. Es una negación absoluta de todo lo que nos constituye como especie. En su análisis sobre la condición humana, Hannah Arendt dice que el ser humano es porque es condicionado. Solo podemos ser en relación a las cosas que nos condicionan. Si la tecnología lograra eliminar los condicionamientos del ser humano, como se lo propone este gran proyecto tecnológico de nuestra civilización, terminaríamos con los condicionamientos, pero eso también implicaría el final del ser humano por sí mismo. Puede que si uno pierde la Tierra, no gane el universo, sino más bien el vacío. El pensamiento dualista, materialista y puramente cientificista y racional de Occidente trajo a la civilización a un profundo desasosiego metafísico. Cada vez más separados de la naturaleza y con vidas completamente alienadas y vacías, la civilización está en una crisis espiritual, donde no nos estamos dando cuenta de la interdependencia que tenemos con el resto del planeta y que está causando un colapso ecológico que tiene impactos irreversibles para el ecosistema. Para superar esa crisis, como muchas otras sabidurías antiguas ya lo sabían, hace falta incorporar una conciencia de la unidad y de la interdependencia con la naturaleza. Algo que se vuelve cada vez más difícil en las ciudades modernas, donde la tecnología lo abarca todo y perdemos todo contacto con la esencia de la vida y con nuestro medio originario. Albert Hoffman fue uno de los pensadores del siglo XX que ya lo estaba señalando. La historia espiritual europea ha sido determinada decisivamente por una conciencia de la realidad que separa el yo del mundo. La experiencia del mundo como un objeto al que uno se enfrenta ha llevado al desarrollo de la moderna ciencia natural y de la técnica. Con su ayuda, el hombre ha sojuzgado la tierra. Nosotros saqueamos la Tierra y a los maravillosos logros de la civilización técnica se opone una destrucción catastrófica del medio ambiente. Este espíritu contradictorio ha avanzado hasta el interior de la materia, hasta el núcleo atómico y su extinción, y ha conquistado energías que amenazan la vida de todo el planeta. Si el hombre no se hubiera separado de su medio ambiente, sino que lo hubiera experimentado como parte de la naturaleza viva y de la creación, este abuso del conocimiento y del saber habría sido imposible. Aunque hoy día se intente reparar los daños mediante medidas de protección del medio ambiente, todos estos esfuerzos no serán más que parches superficiales y sin esperanza, si no se produce una curación de la neurosis de destino occidental. La curación significaría vivencia existencial de una realidad más profunda que incluya al yo. El medio ambiente muerto, creado por la mano del hombre, de nuestras metrópolis y zonas industriales, dificulta esta vivencia. Aquí, directamente, se impone por la fuerza el contraste entre el yo y el mundo exterior. Sobrevienen sentimientos de alienación, soledad y amenaza. Ellos son los que moldean la conciencia cotidiana en la sociedad industrial de Occidente, prevalecen también en todos los sitios en los cuales se difunde la civilización técnica y determinan en gran medida el arte y la literatura contemporáneos. Es en la naturaleza donde el ser humano se experimenta con mayor facilidad como un ser conectado con el resto de todo lo que existe. En la convivencia con el resto de animales y plantas se siente más claro el misterio que envuelve todo lo existente y del cual estamos cada vez más alejados. La cultura dominante está tan interesada en mantener el control y conseguir el supuesto progreso que nos haría vivir mejor, que en el camino está alejándonos cada vez más de lo realmente valioso y especial de estar vivos, destruyendo y contaminando el propio planeta en el que evolucionó nuestra especie por cientos de miles de años. Mientras las clases dominantes hablan de crear una superinteligencia artificial, modificar la vida y la genética a nuestro antojo o conquistar el espacio,
Completamente insatisfechos con el rol que tiene el ser humano en el universo, lo cierto es que tenemos todo lo necesario a nuestra disposición para vivir de forma armoniosa con los ecosistemas y su infinita belleza. Igual que en su momento lo había sido el relato cristiano de un infierno o un cielo después de esta vida, la religión de la tecnología es solo otra forma más de negar la vida tal como es. En el fondo, esta civilización está dominada por el modelo del ego, percibidos como separados de todo. Es un profundo sentimiento de miedo al vacío lo que gobierna las almas de una cultura en desconexión con una realidad más espiritual y desconectada de la unidad del proceso del universo. Pareciera que es el resentimiento de sentir que el rol del ser humano debió haber sido muy superior, si no igual al de Dios, lo que domina el espíritu metafísico de nuestra cultura. El desprecio a la condición humana, a sus límites para pensar o sentir, o al hecho de que ser humano implica ser finito y mortal, es un rechazo que está en la base de la religión de la tecnología, como un hecho del que tenemos que escapar sí o sí. Una profunda negación de todo lo que nos constituye como especie. Es por eso que nuestra relación con la tecnología y el planeta va a ser mucho más sana cuando asumamos la condición humana tal como es con todas sus limitaciones y defectos. Si dejamos de ver el mundo con esas emociones de miedo y de resentimiento que gobiernan a la cultura dominante, nos daríamos cuenta que la condición humana, con todas sus dificultades y problemas, es una excepción estadística tan grande que ni siquiera podemos concebir. Si se dedican esos esfuerzos por la búsqueda de la trascendencia a entendernos mejor, veríamos que el paraíso no está en que la tecnología y el progreso nos hagan vivir mejor, ni en conquistar otros planetas del universo, ni tampoco en crear inteligencias artificiales que dirijan nuestra vida, sino en tratarnos con más amabilidad los unos a los otros. Irónicamente, en el momento en el que dejemos de negar nuestra condición de seres mortales y finitos, y se abandone ese ansioso y desesperado intento de escapar de nuestra propia condición, nos vamos a dar cuenta que esa trascendencia que tanto anhelamos estaba mucho más cerca de lo que parecía, y que lo mejor que podríamos estar haciendo es escuchar la sinfonía mientras esté sonando.